Muy buenas, soy Joaquín, soy miembro del equipo de Cultura Emprendedora y en primer lugar, tanto mis compañeras de Esperemprende como yo, pues lo que queremos es felicitaros por ese gran trabajo que habéis venido realizando durante todo el curso con vuestros proyectos, de los que ya somos conocedores a través de los Canvas que nos habéis enviado. Y en segundo lugar, pues desear que todos y todas os encontréis bien de salud. Realizamos la grabación de este audiovisual en un momento en el que estamos en estado de alarma generado por la crisis sanitaria y la pandemia del COVID-19, por lo que nuestro principal interés y deseo es que os encontréis todos y todas bien. Hemos pensado en generar precisamente este audiovisual para ayudaros a la hora de que nos presentéis el producto audiovisual asociado al proyecto. Mirad, nosotros aquí estamos hoy utilizando un programa que es Screencast, que es un programa gratuito y en el que nos permite realizar este tipo de presentaciones hasta 15 minutos y como vemos, pues nos aparecerá nuestra marquita de agua del programa haciendo su publicidad, pero hasta audiovisuales de 15 minutos se pueden hacer de forma gratuita con este formato, que podría ser una de las posibilidades en las que, de las fórmulas en las que podríais entregar vuestro proyecto. Mirad, ¿qué es lo que vamos a ver hoy aquí? ¿No? Bueno, pues lo que queremos es ayudaros a hacer un guión de vuestro proyecto, que es muy sencillo, siguiendo las pautas que ya conocéis y que os vamos a recordar, y luego daros algunas pequeñas pistas a la hora de poder grabar ese audiovisual. Hablaremos un poquito de storytelling como una recomendación y os dejaremos algunos pequeños consejos a la hora de poder realizar el propio producto audiovisual, como decíamos, ese vídeo. Lo primero que vamos a hablar es de nuestro guión de proyecto, ¿de acuerdo? Así que 3, 2, 1, empezamos y no queremos liarnos mucho. Lo que vamos a hablar es del contenido, de estructurarlo, de ponerlo de una forma clara y de esas claves. Por lo tanto, una información estructurada y que podáis transmitir con claridad, que el jurado pueda entender y pueda asimilar de forma sencilla. Por lo tanto, ¿qué información debemos incluir? Pues vamos a dar respuesta a una serie de preguntas muy básicas y que ya sois conocedores y conocedoras porque habéis trabajado en vuestro Canvas, ¿de acuerdo? Lo primero es, ¿qué es lo que vas a vender? ¿Cuáles son los productos o servicios que vais a trasladar? ¿A quién se lo vais a vender? ¿Cuáles son y quiénes son vuestros clientes? ¿Cómo vamos a hacerlo? Ese proceso productivo tenemos que contarlo. Y también es fundamental pues que sepamos con qué recursos y qué necesidades vais a tener. Y por último, que deis a conocer quiénes son los emprendedores, quién forma el equipo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una información básica que ya conocéis, pero que a toda aquella persona que escuche nuestro proyecto debe quedarle muy clara en ese audiovisual, es decir, qué es lo que vamos a vender, a quién se lo vamos a vender, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos y quién forma parte de nuestro proyecto emprendedor. ¿De acuerdo? Es una información básica que no puede faltar a la hora de transmitir nuestro proyecto. Por lo tanto, si queréis, podéis incluso parar el audiovisual y escribir en un momentito, ¿vale? Pues en medio folio, pues esa respuesta a estas preguntas básicas. Recordamos que a quién, cómo, con qué recursos y quién forma parte de este proyecto emprendedor. Mirad, es fundamental el que seáis capaces de transmitir esa motivación y esas ganas que tenéis vosotros de poner en marcha vuestro proyecto, porque ideas hay muchísimas, pero a la hora de poder valorar un proyecto siempre es fundamental las personas que hay detrás de cada proyecto y de cada idea, la experiencia que tenéis, vuestras habilidades, vuestra formación, ¿vale? Y que seáis capaces de trasladarlas y de contarlas a la hora de hacer este pequeño ejercicio de este audiovisual, ¿vale? ¿A qué se dedica nuestro proyecto? Pues claro, tenemos que dejar muy claro cuál es nuestro producto, qué es lo que vendemos. Se nos ha quedado aquí la ventanita, la bajamos para que no me meta dentro de la presentación y que seamos capaces de contar cuáles son nuestros productos, las características o cuál es esa utilidad para el mercado, el grado de originalidad, de innovación y demás, ¿vale? ¿Para quién? ¿Vale? ¿Quiénes son nuestros clientes? Lo hemos identificado en nuestro Canvas, pero tenemos que ver
dónde están, de ser capaces de contactar con ellos, y eso será interesante que podamos decir cómo vamos a acceder y a llegar a ellos, ¿de acuerdo? Y todo el proceso, cómo vamos a poder desarrollar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Esas son preguntas muy sencillas, pero que tenemos que tener clara como qué es lo que vamos a necesitar, porque al final, si lo contamos bien, pues vamos a ser capaces de transmitir la viabilidad de nuestro proyecto, que sea un proyecto viable que podamos llegar a poner en marcha, ¿de acuerdo? Así que antes de dar el siguiente paso, lo que queremos es que seáis capaces de pensar un momento en a quién le vamos a contar nuestro proyecto. Mirad, no es lo mismo que nuestro proyecto se lo vayamos a contar a un colaborador, a financiadores, a unos posibles clientes, a los medios de comunicación para una entrevista, a nuestros familiares, o incluso pues a los miembros de un jurado, como en nuestro caso. Por eso es muy importante la empatía y que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro, ¿vale? Para saber qué es la información que le puede interesar, ¿de acuerdo? Así que mirad, volvemos a subir aquí nuestra pantallita para que me podáis seguir viendo y qué información le puede interesar a una persona que quiera colaborar en nuestro proyecto, ¿no? Bueno, pues sería ilusionarle, ser capaces de hacerle partícipe de nuestra idea, ¿no? De que se enamorara de ella para poder invertir su tiempo y demás. A una persona con dinero, un inversor, alguien que quiera participar en nuestro proyecto, ¿qué le va a interesar? Bueno, pues le va a interesar cuánto dinero tiene que aportar o qué beneficios va a tener, ¿verdad? A un posible cliente, bueno, pues le va a interesar qué es nuestro valor añadido, qué nos diferencia de los demás, si lo necesita realmente, ¿verdad? Bueno, y al jurado de un concurso. Mirad, pues lo que tenemos que saber es que le va a interesar a un jurado como el de Esper Emprende. Entonces pues tendrá que saber si la idea es atractiva, si cumple una necesidad, si es viable, si es objetiva, si, bueno, pues si los promotores saben de qué están hablando, le han dedicado tiempo, están apasionados e incluso podemos decir enamorados de su propia idea, ¿no? Para ello, mira, os ponemos aquí un pequeño ejercicio, ¿no? Que es el de valorar los argumentos, los positivos y los negativos. Bueno, ¿qué son los argumentos positivos? Pues son aquellos que nuestras ideas fuerzan, los elementos que son convincentes de nuestro proyecto, y luego pues tendremos una serie de elementos negativos o de puntos débiles de nuestra idea, ¿vale? Para ello, lo fundamental es que seamos capaces de asegurarnos de que aparecen nuestros argumentos positivos y que seamos capaces de repetirlo todas las veces que hagan falta. ¿Y con los negativos qué hacemos? ¿Los escondemos? Pues no los escondemos. Hay que anticiparnos y saber que si hay algo en lo que flaqueamos o que sea un punto débil de nuestro proyecto, bueno, pues debemos quitarle importancia y contrarrestarlo con argumentos. Ya hemos pensado en esta solución, ¿de acuerdo? Así que vamos a recordar quiénes son los miembros del jurado. Al final el jurado está compuesto por una serie de personas y lo que necesitamos es ser capaces de trasladar estos argumentos positivos y de dar respuesta a aquellos puntos débiles o a los negativos. Por lo tanto, bueno, pues podemos realizar incluso también ese pequeño ejercicio de poner en una balanza los positivos y los negativos. Y os queremos dejar también una serie de pistas, de recomendaciones para que podáis grabar vuestro producto audiovisual. Mirad, a la hora de un discurso, de una presentación audiovisual, es fundamental que queramos ver el tono, la forma en la que lo queremos contar, ya sea con sentido del humor, narrar una historia, aportar solo datos, pero mirad, hay muchos proyectos que están presentándose al concurso, por lo tanto es fundamental que el jurado sea capaz de recordar vuestra historia. Aquí os dejamos unas claves muy básicas de cómo poder contar una historia y os recomendamos que no compartáis una idea, sino que contéis una historia, que podamos sustituir esos datos y argumentos fríos por una cuestión más emocional, que sea capaz de llegar y de captar la atención del jurado. Por lo tanto, si queremos convencer,
pues cuenta una historia. Es fundamental que tengamos muy claro el mensaje que queremos transmitir para que podamos ser capaces de captar la atención del público. Siempre ponemos ejemplos relacionados con la publicidad. Aquí os dejamos un comercial de Nike en el que, bueno, pues podéis, también tenemos uno de Johnny Walker, pero si queréis podemos ir trabajando el planteamiento nudo-desenlace, la estructura clásica de la narrativa, ¿vale? Para guiarlo a través de este ejemplo, podéis irlos viendo en YouTube ahora mismo para la presentación, seguirlos viendo, verlos después, para que veamos a lo que me estoy refiriendo, pero lo que hablamos es de una serie de elementos que van a ayudarnos a contar una buena historia. Por lo tanto, nuestra estructura del discurso, planteamiento, nudo, desenlace, asociado a lo que a nosotros nos interesa, que es esa introducción, desarrollo y conclusión. Por lo tanto, hay una serie de elementos que nos van a reforzar, como es el mensaje. En el caso del comercial de Nike, lo que nos viene a decir es que con Nike no hay reto insuperable. Hay un conflicto que es una fuerza motriz, lo que mueve la historia, que en este caso es que cada uno de los personajes está a un extremo en una costa del país y que, bueno, pues deciden correr para llegar a encontrarse y bueno, pues hay una serie de personajes con los que podemos empatizar, que a la hora de contar nuestro proyecto puedas relacionar con personas conocidas, con preguntas que nos lleven a relacionarlo con unas situaciones o personajes con los que nos podamos ir identificando. Bueno, pues la trama, que es aquello que hace que todo suceda, ¿vale? En la que vamos a ir exponiendo el desarrollo, dando la acción y vamos a resolver con una moraleja, que es la que va a dar respuesta y va a reforzar ese mensaje. En el caso de Nike, pues finalmente la chica consigue superar el reto, no porque lleva Nike, porque con Nike ningún reto es insuperable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a mantener, os hacemos una recomendación de que en la estructura de vuestro audiovisual, de vuestro discurso, de vuestra exposición, pues dediquemos un 10% de nuestro tiempo a la introducción, un 65% al desarrollo y un 25% a la conclusión. Lo que vamos a hacer al principio es captar la atención, vamos a resumir durante el desarrollo en qué consiste nuestro proyecto y en la conclusión recordamos esos argumentos, ¿verdad? Esos argumentos positivos de los principales resultados para poder hacer un cierre, incluso si podemos, potente y llamativo. ¿Vale? Por lo tanto, ya que sabemos lo que queremos contar, bueno, tenemos el mensaje, todas estas cuestiones que hemos venido hablando, pues sería fundamental que podamos darle estructura y hacer un guión. Y mirad, en la introducción, algunas recomendaciones, pues por ejemplo, si somos capaces de captar la atención desde el minuto cero, contando una historia, alguna anécdota personal, hablar de una situación, del entorno que nos rodea, puede ser el caso del estado de alarma en el que nos encontramos ahora mismo, o mostrar una imagen, algo que evoque, que nos acerque al jurado, ¿no? Incluso pues lanzando una pregunta. Mirad, por ejemplo, en el caso de este tipo de proyectos, este ejemplo se utiliza mucho en el design thinking, es el de, bueno, pues alguna vez habéis viajado en avión, en autobús, habéis tenido que compartir el reposabrazos con la persona al lado, lo sube, lo baja, bueno, vale, pues esa sería una forma de empezar, ¿no? Pues sí, la mayoría hemos compartido avión o autobús o tren, ¿verdad? Y hemos tenido que, ¿dónde pongo el brazo? Y más, bueno. Luego habría que explicar el desarrollo de nuestro producto, de nuestro servicio, cómo lo vamos a hacer, por qué nuestra idea es buena, por qué nosotros y no los demás, ¿no? E incluso si tenemos un prototipo o un ejemplo, pues lo podríamos aportar. Pues aquí podemos enseñar un brazo de dos alturas, ¿de acuerdo? En el que uno pone el brazo por arriba y otro por abajo y es pues mucho más cómodo, ¿de acuerdo? Y al final, pues en las conclusiones, destacar las ideas más importantes, los puntos más fuertes del proyecto, las oportunidades y si hemos empezado con una historia, con una pregunta, pues retomarla y cerrar en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, y si queréis, lo que vamos a hacer es, vamos a ver ahora también, vamos a referenciar un ejemplo de cómo poder captar
captar la atención de una forma rápida y sencilla. Para ello nosotros os recomendamos un audiovisual muy sencillito de La Caixa, que hace referencia a la técnica del elevator pitch para ser breve, claro y conciso. Breve, claro y conciso. Y bueno, pues si queréis, aquí os dejamos el enlace para que podáis ver a Antonella Broglia a dar una serie de recomendaciones para hacer un buen elevator pitch, en el que queda muy resumido y muy claro todas aquellas cuestiones que os veníamos diciendo. Pero es más, si queréis, también podemos seguir dando otra serie de recomendaciones, ¿vale? Como en este tipo de audiovisuales que os ponemos aquí, os dejamos sus enlaces, ¿vale? Para poder realizar una presentación con datos más descriptiva, teniendo en cuenta la presentación de los promotores. En este caso lo vais a tener que hacer de forma individual, podéis hacer por cada uno una parte o con fotos de cada uno de los compañeros, ¿de acuerdo? En la presentación anexa pues quedan todos estos audiovisuales y todos los enlaces para que los podáis ir viendo y que os van a servir de referencia. Son auténticos profesionales que os cuentan cómo poder realizar este tipo de proyectos. Y antes de grabar, bueno, pues si pudierais, según el tipo de audiovisual que vais a hacer, planificarlo, y ya que tenemos ese guión con las respuestas a nuestras preguntas, pues sería muy interesante que pudiéramos hacer un pequeño storyboard, de contar, tener una pequeña planificación, sobre todo si cada uno vaya a hacer una parte del audiovisual. Ahí os dejamos la presentación con todas las recomendaciones y, fundamental, algunos consejos a la hora de realizar el vídeo. Bueno, pues que grabéis en horizontal, que evitéis imágenes temblorosas, que intentéis tener buena luz. La mayoría estaréis en interior y con el confinamiento, pero bueno, dentro de la mejor medida posible. No utilizar zoom, tener la máxima resolución para que podamos tener la mayor calidad posible, asegurarnos de que tenemos el teléfono cargado o el ordenador con batería suficiente, cuidar el encuadre, grabar variedad de planos y bueno, intentar no mover la cámara y cuidar el audio. En el momento en el que estoy grabando este audiovisual, bueno, pues por ejemplo, nos sirve de ejemplo ver cómo ahora mismo hay gente entrando por la puerta y se nos mete un poquito de audio exterior, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que dentro de este confinamiento es complicado encontrar espacios y situaciones en las que podamos realizar los productos con la mayor garantía posible. Pero bueno, el caso es que podamos ser capaces de transmitir nuestro proyecto y nuestras ideas y nuestros mensajes, ¿vale? Si vemos que no nos ha quedado suficientemente bien, que no se entiende, que no hay una claridad suficiente, bueno, pues podemos intentar grabar y generar otra versión. Y lo que decíamos desde el principio, bueno, pues que seamos capaces de transmitir un mensaje con un lenguaje comprensible y adaptado, que nos entiendan en todo momento. Sí podemos utilizar una voz agradable, utilizar silencios, ritmos, cambios de ritmo, como he intentado realizar. Y por supuesto, pues que seáis capaces de transmitir vuestra motivación, que creéis en vuestro proyecto y que habéis dedicado un gran esfuerzo y trabajo en realizarlo, y que seáis capaces de convencer y enamorar al jurado. Un saludo y mucha suerte en vuestro proyecto.